Y tal como anunciamos, el doctor Guillermo Moreno, Alianza País, está con nosotros, que tú sabes que el país olvida mucho y solo para lo negativo, Guillermo. Decíamos, no en broma y sí en serio, que el tema que trataba Altagracia Valdés a ti te interesaba, porque reitero, solo para lo negativo recuerdan tu experiencia en el Ministerio Público, no solo como el fiscal, tú tuviste una experiencia anterior y eso enseña tanto. Porque ya el fiscal es la figura y aquí muchos, incluso muchos jóvenes que opinan, que están en la palestra, no buscan la historia de otros personajes que también están en la palestra. Y tuviste muchos casos de violencia, de agresión, y después ya como fiscal del distrito lo viste ahí de frente. Y creo que esa es una de las experiencias más satisfactorias que tú has tenido, ¿verdad? Sí, a mí me marcó mucho ser ayudante fiscal. Incluso en alguna medida puedo decir que definió en parte mi vida, porque ya después de ser ayudante fiscal estaba definido hacia todo el tema de derecho público y de una u otra manera me casé con lo público a partir de ser ayudante fiscal. Fue una experiencia tanto, sobre todo porque yo tuve que empezar como debe ser, o sea, yo recuerdo que el primer día que yo llegué a la fiscalía, nunca lo olvido, eso fue en el año 86, el primer día, cuando yo estoy en el antedespacho, porque ahí era que llegaban los nuevos, en la antigua fiscalía del distrito, de pronto se presenta a hacer un allanamiento, y entonces resulta que los que hacían el allanamiento no estaban. Y entonces una de las que estaba dice, manden al nuevo. Y el nuevo era yo. Y entonces, efectivamente, recuerdo que era un allanamiento en un hotel de la ciudad, donde había una persona vinculada a narcotráfico y cosas de ese tipo. Imagínense para una persona que llega nueva a la fiscalía, que no tiene, y no había escuela previa de fiscales. Que siempre he querido reivindicar eso. Nosotros nos formamos así, llegábamos y de inmediato nos mandaban a la calle. Exactamente, entonces yo recuerdo. Sin ninguna preparación. Sí. Y el segundo caso, yo tuve 2 casos de allanamiento, y el segundo caso fue una ex reina de belleza que había perdido mucho dinero jugando, y entonces resulta que firmó un cheque en blanco en una deuda de juego. Y entonces su compañero dijo, esa deuda yo no la pago. Y entonces cuando a mí me correspondió ir a buscar la detenida, ella, para evitar ser detenida, se enyesó una pierna. Entonces, esa fue mi segunda experiencia, eso fue el segundo día. Y entonces de llegar a la fiscalía. Aquello fue para mí evidentemente impactante, porque el primer día ir a un hotel, aquello de un asunto de narcotráfico. No se sabía ni siquiera el libreto, Guillermo, era una cosa... Y entonces aquello fue una cosa para mí, entonces mi gran duda era porque el abogado insistía, yo recuerdo, insistía en que esa es reina de bellezas, ese yeso era falso, porque él la había visto el día anterior caminando. Entonces, pero yo le veía que tenía un yeso. Entonces mi gran duda era si va y es verdad, y yo, porque él decía, yo busco una ambulancia y la llevaba una ambulancia. Entonces yo decía, pero si es verdad que tiene, finalmente una real, le dimos un plazo. ¿Y se quitó el yeso? No, bueno, entonces, y luego se resolvió el asunto porque era una deuda de juego, que había firmado un cheque en blanco. Y entonces... Ella ganó tiempo, una táctica dilatoria. Pero para mí esas 2 experiencias... comenzando. Por suerte que de ahí pasé a una cámara. Solamente tuve esas 2 experiencias. Es diferente ya en la cámara. Ya era otro asunto, sí. Mira, y después tú tuviste un ejercicio profesional antes de ser fiscal del distrito. Sí, oficina. Sí, yo ejercí tanto en el área privada, tuve una experiencia en materia de tierras, porque yo comencé, mi primer trabajo fue en el departamento legal del Instituto Agrario Dominicano. Yo me gradué en enero y el 1 de marzo comencé a trabajar, del 80, comencé a trabajar en el Instituto Agrario Dominicano, y allí me encargaba de todo el proceso de saneamiento
de las tierras del Estado que de la reforma agraria. Entonces mi función era ir a los tribunales de tierra, a los procesos de saneamiento, a reclamar el saneamiento de la tierra. Para mí fue una experiencia muy impactante porque yo había hecho mi tesis de grado, yo lo había hecho sobre materia agraria, sobre derecho de tierras. Y entonces, por eso... Que era un tema muy de la generación tuya y mía por aquello de las leyes agrarias. Las leyes agrarias que estaban y el perfil vigencia, ideológico que sí. te El gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Sí, en el gobierno de don Antonio. Y luego, entonces, después de esa experiencia, tuve un periodo ejerciendo de manera privada y luego me fui a estudiar fuera del país. Y al regresar, yo estudié Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Yo recuerdo que lo primero que hice, mi tesis había sido sobre derecho del mar. Oye, no, es una... o sea, interesante. Fue sobre derecho del mar. Y al regresar... Tú casi estás como Ramfi, mar, aire, mar, tierra. Bueno, y para decirte que hice también una sobre, tuve que hacer un trabajo muy, digamos, con cierto rigor, sobre la órbita geoestacionaria, que era el lugar donde se colocan, porque una de las materias era precisamente derecho del espacio, que había que dar en derecho internacional. Entonces, que era un área en desarrollo. Y yo recuerdo que cuando llego al país, lo primero que hago es llevar como un ciudadano que vive en un país donde las cosas deben funcionar, llevo mi currículum a la Cancillería, diciéndole, mire, yo tengo una especialidad en Derecho Internacional, acabo de hacer una tesis. ¿Sin padrino, Guillermo? Sin padrino. Acabo de hacer una tesis que fue bien evaluada sobre derecho del mar. Nosotros somos una isla. Yo quisiera... pero ya en el gobierno del doctor Balaguer, en los 10 años de Balaguer. Todavía, ya comenzaba, porque eso fue en el 86. Entonces llevo y lo deposito por secretaría. Y entonces me dicen, no hay problema, toman nota de todo. Pasaron los días. Todavía estoy esperando. Como el cuento del barquito, pasaron 1, 2, 3, 4, 5. Pero entonces una persona amiga es la que me recomienda, una persona muy querida que tú conoces, Amarilis Monzón, es la que me recomienda, trabajaba en la fiscalía, es la que me recomienda para trabajar como ayudante fiscal. Guillermo, te hice quisimos esa especie de viaje de tu biografía, porque hay un punto que los más viejos dicen, los más jóvenes a veces no saben esa parte de tu vida, los más viejos dicen, él tiene un problema personal con Leonel Fernández. ¿Cuál es el problema personal que tú tienes con Leonel Fernández? El que fue presidente de la República. No, en absoluto. Incluso les voy a hacer una confesión. Yo fui de los que, no solamente en la elección del doctor Leonel Fernández, lo apoyé en el 96, en el proceso, sino que al subir al gobierno, yo puedo decir que fui uno de los dominicanos que estaba convencido que Leonel Fernández iba a ser un gobierno respetuoso de la ley, iba a fortalecer las instituciones y que como no tenía compromisos con el pasado, nosotros íbamos a poder decir un antes y un después. Sobre todo porque el doctor Leonel Fernández provenía de una escuela política que era la escuela del profesor Juan Bosch, y provenía de un partido con unos principios y que se había construido sobre la base de esos principios, esos valores, y entonces todo indicaba que este representante de las nuevas generaciones sin compromiso con el pasado tenía todas las condiciones para que el país diera un paso decisivo hacia la institucionalización. Ese convencimiento fue tal que cuando me fueron a mi casa a proponer, y bueno, digo siempre eso porque yo no busqué ser procurador fiscal del distrito. Eso es importante. Cuando me fueron a mi casa a proponer que aceptara ser procurador fiscal del distrito, mi primera reacción fue decirle, yo necesito 48 horas para pensarlo, porque tengo que hablarlo con mi esposa, tengo que planteárselo a mis familiares y a mis amistades. Yo tenía una oficina privada, que estaba en ejercicio, y entonces esto implicaba un salto. Una de las razones por las que precisamente yo acepto esa función es porque me convencí
que íbamos a ser parte de un gobierno que iba a significar una ruptura con todo lo que era la situación de ilegalidad. Es decir que yo nunca, en ese sentido, he tenido nada personal, todo lo contrario. No tengo rubor en confesar cómo era en el momento en que es electo presidente y comienza su gobierno, tenía todas las expectativas respecto de ¿Pero usted lo lo bien que conocía, el doctor Leonel Fernández antes? Sí, nos conocíamos, porque coincidíamos en la oficina, en una oficina de abogado en el Conde, en la misma oficina. Por eso mis posiciones respecto del doctor Leonel Fernández han sido siempre políticas. Es decir, yo no tuviera si el doctor Leonel Fernández hubiera hecho un gobierno respetuoso de la ley, que fortalece las instituciones, correcto, que persigue la corrupción, que acaba con la impunidad, yo hubiese sido y fuera hoy uno de los principales aupadores de un liderazgo de ese tipo, porque correcto, por eso es que hemos de una u otra manera luchado en este país durante tanto tiempo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con Guillermo Moreno y no me gusta decir denuncia querella porque me trae muy malos recuerdos y me imagino que a ti también. Regresamos de inmediato. Vivimos esa época. Sí.